días, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Soy Marisol Dorat y es un verdadero gusto, junto a todo el equipo de Canal 10, poder trabajar para ustedes una mañana más. Gracias por despertar con la verdad. Esta mañana tengo el gusto, tengo el honor de recibir en el estudio de la entrevista M al doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República de nuestro país, a quien agradezco por concedernos este tiempo, vicepresidente, y poder abordar tantos temas importantes de nación. Bienvenido a Canal 10, esta que es su casa. Gracias, Marisol, es un gusto poder conversar contigo. Siempre te vemos en las mañanas y es uno de los canales favoritos y una de las entrevistadoras que más atraen al público. Así que es un honor también estar contigo esta mañana. Muchísimas gracias, vicepresidente. Hacemos una labor de informar y de informar con la verdad a todo un país, a una diáspora de más de 3,5 millones de salvadoreños que están pendientes, sin duda, de la transformación que estamos teniendo como país, como El Salvador que tanto amamos. Y precisamente en esa transformación que tiene el país, la próxima semana se va a desarrollar la segunda conferencia sobre el futuro de Centroamérica, ese sueño de Morazán que cada vez nos acercamos más y sin duda que El Salvador alzando esta bandera azul y blanco. Vicepresidente, háblenos sobre este evento tan importante que seremos sede en El Salvador. Sí, de hecho, justamente vamos a ser la sede de una segunda conferencia sobre el futuro de Centroamérica. Realizamos la primera el 13 y 14 de diciembre del año pasado, cuando conmemorábamos el bicentenario de la independencia del Reino de España, pero también hacíamos énfasis que a los 200 años de independencia se sumaban 30 años de vigencia del Protocolo de Tegucigalpa, que se firmó en 1991 y que cumplía su 30º aniversario. Con este protocolo se creó el Sistema de la Integración Centroamericana, conocido como SICA. La sede está aquí en El Salvador y para nosotros pues era emblemático esa fecha en septiembre del 2021 y decidimos realizar esta jornada de reflexión sobre el futuro de Centroamérica. Lo hacíamos justamente con la pandemia del COVID, que había puesto en pausa muchos de los procesos en la integración y había pues puesto también a prueba los liderazgos, tanto regionales como nacionales. El Salvador tenía la virtud de poder mostrar el liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele frente a la pandemia y cómo habíamos ido evacuando de distintas maneras, con medidas preventivas, con medidas reactivas, con proyecciones de futuro, esos desafíos que planteó la pandemia. Ahora, un año más tarde, nos encontramos con la buena noticia y aprovecho para darte la primicia, ningún otro medio la va a tener de parte nuestra, y es el hecho que ya elegimos al secretario general del SICA. Habíamos pasado un poco más de un año con la cefalía de esta importante entidad del sistema de integración y el 11 de este mes de agosto, en la cumbre de presidentes y jefes de Estado que se llevó a cabo bajo la presidencia pro tempore de República Dominicana, se acordó elegir al señor Werner Isaac Vargas como nuevo secretario general del SICA. Esto nos permite ya, y él va a estar presente en la conferencia que vamos a tener el próximo lunes 22 de agosto, para dar pues, un mensaje sobre los rumbos que va a tomar el proceso de integración durante su mandato. Vicepresidente, ¿por qué son tan necesarios estos espacios y por qué es tan importante destacar ese esfuerzo que se está haciendo como gobierno para poder generarlos? Mira, el presidente Bukele nos instruyó cuando nos designó como comisionados especiales para la integración, de trabajar por eso que tú mencionabas al principio, ese sueño de Morazán, de la reconstrucción de la patria grande. Porque es importante que nos veamos reflejados en el mundo contemporáneo como una región que, como lo decía anteriormente, cuando nos independizamos de España éramos 5 provincias. Ahora, cuando cumplimos 31 años, hoy en este mes de septiembre, de la firma del Protocolo de Tegucigalpa, somos 8 estados, porque a las 5 provincias se sumó Panamá, Belice y la República Dominicana. Entonces, reflexionar como región implica presentarle a la comunidad internacional, a nuestros pueblos, esa visión regional. Sumado a los 8 estados, somos la 4ª economía de América Latina, solo superados por Brasil, México y Argentina. Luego sigue la región SICA. Imagínate la importancia que tiene ese peso económico en el concierto de las naciones. Somos una región
privilegiada por la situación geográfica que unimos las dos masas continentales, la América del Norte y la América del Sur. Somos ese puente natural y además la conectividad entre los dos grandes océanos. Y además de eso, somos ya prácticamente el nivel de una potencia media europea, con más de 550.000 kilómetros cuadrados, 60 millones de habitantes, es decir, te da una presencia como un sujeto relevante en la comunidad internacional. Si lo hacemos desde cada uno de los países, somos muy pequeños. Nosotros tenemos 20.000 kilómetros cuadrados, 7 millones de habitantes aproximadamente, es decir, seríamos casi como la Ciudad de México, menos que la Ciudad de México en tamaño, en habitantes. Entonces, para ser relevante en este mundo contemporáneo, se requiere que estemos unidos e integrados. Y justamente el objetivo de esta segunda jornada es reflexionar sobre la posibilidad de trascender de una integración, incluso disfuncional, como ahora existe, a una Unión Centroamericana, siguiendo los pasos de la Unión Europea, que dio ese salto de ser una comunidad económica europea, de una comunidad de naciones, a una entidad con personalidad propia, que es la Unión Europea. Y nosotros hicimos antes que ellos el acuerdo de Tegucigalpa en el 91, ellos lo hicieron en Maastricht en el 92, pero luego nos quedamos estancados y ellos avanzaron. Y en el 2009, en Lisboa, acordaron crear la Unión Europea. Y ahora mira las ventajas que les ha traído el tener ese espacio común. Entonces, creo que vale la pena seguir los pasos de los proyectos exitosos, desde las propias características de cada una de nuestras regiones. Por eso es que el debate y la discusión que vamos a tener con distintos conferencistas que vienen de España, vienen de Argentina, vienen de Centroamérica, por supuesto salvadoreños que están vinculados a este tema, y eso va a enriquecer la discusión, así que esperamos que todos nos puedan seguir, que estén atentos. Tenemos más de 200 personas confirmadas que van a estar presencialmente atendiendo el tema, diputados del Parlamento Centroamericano, miembros de la Corte Centroamericana de Justicia, funcionarios de gobierno de alto nivel, ministros, los vicepresidentes que han sido invitados, ya confirmaron algunos. Entonces esto le va a dar ese realce y ese peso a la conferencia. Voy a destacar, primero, gracias por la primicia. Nos caracterizamos en Entrevista M por tener esas primicias para los salvadoreños, y eso queremos, tener un país informado, un pueblo informado de primera mano. Vicepresidente, voy a destacar de nuevo este liderazgo que como gobierno estamos teniendo, estamos siendo protagónicos como país para poder enfrentar todos estos desafíos, unirnos como centroamericanos y enfrentar tantos desafíos que estamos enfrentando. Sin duda, uno de los principales son los desafíos económicos. Por supuesto, y fíjate que la región centroamericana, como te decía, siendo la cuarta economía de América Latina, presenta muchas, pero muchas fortalezas en varios campos. De hecho, somos exportadores importantes en los mercados internacionales, no de productos como el petróleo, los minerales o las piedras preciosas, pero sí de algunos productos que sirven como commodities para establecer y elaborar productos terminados. Y en el caso de productos agrícolas, somos relevantes en la exportación de café. Solo en una región de 3 países que coordinamos los 3 vicepresidentes, que se llama el Plan Trifinio, donde estamos Honduras, Guatemala y El Salvador, exportamos el 5% de todo el café a nivel mundial. Y en el caso del cardamomo, somos el primer exportador, siendo Guatemala quien tiene el liderazgo en este tema. Y así podríamos mencionar una serie de aportes que hacemos a la economía mundial. Pero en el caso nuestro de El Salvador, que es un caso que tiene que ser estudiado por economistas y por estudiosos de la ciencia económica, nuestro país ha demostrado que aún en la pandemia y a pesar de la pandemia hemos mantenido el crecimiento económico. El año pasado, reportaba el Banco Central, crecimos 10.3%. O sea, nunca el país había llegado a 2 dígitos de crecimiento. Las exportaciones aumentaron en más de 30%. Recuperamos todos los empleos que se habían perdido durante la pandemia, y el Seguro Social reporta la recreación de más de 60.000 nuevos empleos en la economía formal, es decir, que reportan y pagan la cuota de seguridad social. En el CNR hemos comprobado que hubieron más de 5.000 nuevas empresas que se inscribieron. Es decir, con todas estas cifras, el aporte económico que podemos ir haciendo como país y como región
puede demostrar, y estas son cifras también de CEPAL, que ha estado atenta al estudio de cómo evoluciona el progreso económico y la reacción de nuestras economías ante la crisis mundial, con algunos ejemplos que pueden servir incluso para otros países. Un país y una región que sabemos ha estado empobrecida, ha estado desgraciadamente sobreviviendo a altos niveles de corrupción, vicepresidente. Y más que eso, y voy a citar aquí unas palabras que dijo un funcionario de la Casa Blanca, de la actual administración, el señor Juan González, una vez en Guatemala, refiriéndose a los modelos de la región centroamericana y justamente a los fenómenos de la corrupción, de la exclusión de los grandes sectores mayoritarios, dijo que nuestros países habían estado gobernados por élites depredadoras. Es el calificativo que dio Juan González a los grupos que habían estado gobernando estos países durante décadas, si no siglos. Y ahora la idea es ir revirtiendo estos procesos. De hecho, existe una agenda social para el desarrollo en Centroamérica, que es uno de los déficits que tenemos, la construcción de la agenda social regional, que fue aprobada hace un par de años antes de la pandemia y que por la pandemia ha tenido que ser revisada por los organismos de la región, con auxilio de algunas agencias de Naciones Unidas, porque necesitamos atender estos sectores vulnerables, los sectores menos favorecidos económicamente, y que además, y esta es otra cosa que los centroamericanos debemos estar conscientes, vivimos en una de las regiones más vulnerables del hemisferio. Aquí, si no hay terremotos, hay huracanes, hay volcanes en erupción, es decir, tenemos una serie de fenómenos naturales que nos afectan. Y además, los efectos negativos del cambio climático nos golpean. Hemos visto sequías, inundaciones que afectan la producción agrícola, sobre todo, nos destruyen infraestructura, a pesar que no contribuimos a los efectos del cambio climático en la emisión de gases, pero sí nos afectan los resultados. Y ese es un llamado que hemos hecho en diversas ocasiones a los países de primer mundo, que es de donde más se emiten estos gases del efecto invernadero. Pero también, y esta es una política que hay que reconocer al actual ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que pues, mi reconocimiento a su labor, porque ha tenido la previsión de buscar dentro de los financiamientos internacionales la creación de los seguros paramétricos, que es un mecanismo de los estados para poder hacer frente a desastres y afectaciones, sobre todo en obras grandes de infraestructura. Una tormenta como la Iota o los que se dieron hace un par de años aquí en la región, que puede destruir una carretera, una presa, un puente, si el Estado no tiene este tipo de mecanismos para reconstruirla, pues tiene que o vivir con el daño ocasionado o recurrir a otros fondos destinados a otros programas. En cambio, si se contratan este tipo de seguros, que Alejandro lo mencionaba en más de una ocasión, que estamos contratando seguros paramétricos para que el país pueda tener recursos y poder responder ante efectos dañinos de estos fenómenos naturales. Una agenda social y un presupuesto en inversión pública sumamente importante que se convierte en una esperanza para el pueblo salvadoreño, vicepresidente. Definitivamente. Yo hace poco tenía una conversación con empresarios europeos en el marco de la Jornada de Europa, el Día de Europa, y les planteaba eso, que nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte en temas que tienen que ver con la inversión pública, pero en campos que incluso a ellos les interesaba, que es en el tema de energías renovables, de ir buscando cómo cerramos la brecha digital. Les explicábamos cómo hemos podido atender una de las demandas que más tienen las sociedades como la nuestra si queremos cerrar la brecha digital, y es el hecho de poder distribuir entre todos los estudiantes y maestros del sector público, de las escuelas públicas, las computadoras, las laptops y las tablets para los estudiantes y los maestros, con lo cual estamos garantizando que las próximas generaciones no solo van a ser alfabetizadas en la era digital, sino también educadas ya con procesos importantísimos que van a permitir a El Salvador ser competitivo con una población educada en la era digital. Pero además, y esto tiene que ver con los economistas, que ellos manejan esa fórmula mágica de que por cada dólar invertido por parte del Estado, o sea, de inversión social, si se lograse
que hubiesen 4 o 5 dólares del sector público, se lograrían niveles de crecimiento arriba del 5%. Entonces, creo yo que eso que tú mencionas, que es importante el flujo de recursos que se están aplicando a la inversión social en salud, en economía, en seguridad, que es otro tema relevante en este momento, en obras de infraestructura, grandes obras de infraestructura, permiten atraer más inversión privada, tanto la inversión extranjera directa como la inversión nacional. Y que sin duda nos tiene ante los ojos del mundo. No se puede tapar el sol con un dedo, y aunque haya una oposición que, como muchos señalan, poco inteligente en este momento, señalando y en contra de lo que parece ser la imagen del presidente Nayib Bukele, una oposición que no aporta en este momento ante proyectos que se van aprobando en cada plenaria, vicepresidente. Es lamentable ver que no se pueda reconocer, primero, el liderazgo del presidente Bukele, que ha tenido ese talante de poder presentar una serie de iniciativas desde el Ejecutivo a un legislativo, a un órgano legislativo que ahora está en sintonía con el desarrollo de nuestro país, porque estas mismas iniciativas se presentaron hace 2 años, desde que llegamos al gobierno en el 2019, pero teníamos una asamblea legislativa controlada y dominada por los 2 partidos que administraron este país durante los últimos 30 años, desde los acuerdos de paz hasta el 2019, y mira en qué país nos dejaron, qué es lo que heredamos. Un país sumamente endeudado, con un sistema hospitalario en crisis total, con un sistema educativo, con escuelas no solo físicamente destruidas, sino como objetivos de los grupos criminales de las maras. En fin, ¿para qué contar lo que todo el pueblo sabe? Pues bueno, ahora con estas iniciativas del presidente y con el acompañamiento del órgano legislativo, hemos podido ir no solo superando esos obstáculos, sino mostrándole al mundo otro rostro de El Salvador. El Salvador de ahora ya no es el Salvador de hace 3 años cuando nosotros llegamos, ni de los 2 primeros años, donde a pesar de los esfuerzos del Plan Control Territorial, todavía habían cotas de homicidio altas, las cuales fuimos reduciendo hasta llegar al momento actual en que tenemos ya semanas completas con 0 homicidio. Pero lo que tú dices es una oposición ciega, obstinada, que solo tiene eco en algunas ONGs, en algunos centros de pensamiento y algunos medios oficiales de los sectores del pasado, 2 periódicos que están constantemente atacando, resaltando, haciendo quedar mal, según ellos, al presidente, pero no se dan cuenta que el daño se lo hacen al país, porque cuando se está reportando constantemente una imagen negativa y crítica, no se le está haciendo daño al presidente, porque el daño se le hace a un país que por suerte, y esto es una verdad que todos hemos podido comprobar, que los inversionistas, los medios independientes que no tienen una agenda y no reciben la información de los medios nacionales, cuando vienen acá el reporte es totalmente diferente. Porque ya lo hemos dicho, la mentira tiene piernas cortas y la verdad siempre la alcanza. Entonces, cuando ellos están reportando una serie de hechos que no son ni verificables ni ciertos, la realidad va desmontando esta campaña. Así que el problema es de ellos, porque el pueblo está constantemente expresándose. Si tú ves en todas las mediciones, no solo la popularidad del presidente está puesta a toda prueba, sino que sigue creciendo. Y la aceptación de sus medidas también, la aceptación de la medida del Plan Control Territorial y su última expresión del estado de excepción goza del más del 90% de aceptación en el país. Por más que algunos sectores, sobre todo de algunos medios internacionales, que hacen eco a lo que le reportan de acá de El Salvador, la oposición y los medios de esta oposición lo hagan, la población salvadoreña está totalmente satisfecha con las medidas. Nos hemos quedado hablando de El Salvador, de este país que amamos, de este país que nos vio nacer, del cual hemos sido testigos por muchas décadas, vicepresidente, por muchas décadas de todas las deudas que existen, de todas las necesidades que la población ha enfrentado, como usted ya lo señalaba, en salud, en educación, en seguridad. No nos pueden venir a contar, lo hemos visto, lo hemos comprobado. Y estamos hablando también con el vicepresidente de que la próxima semana se desarrollará esta segunda conferencia sobre el futuro de Centroamérica,
este es el país que tenemos hoy por hoy, un país que va en transformación. Pero quisiera preguntarle también, vicepresidente, para ir terminando este tema, ¿qué reflexión espera usted de esta segunda jornada que se realiza? Tengo entendido que se contará con la participación de constitucionalistas, especialistas integracionistas con amplia experiencia, usted ya lo señalaba, de diferentes países. ¿Qué espera usted que nos pueda dar de reflexión? Aún no inicia, será hasta la próxima semana, pero yo quisiera conocer para que los salvadoreños estemos expectantes. Bueno, mira, de inicio la conferencia ha tenido un ejercicio de reflexión dándole seguimiento a la conferencia del año pasado, y por eso es que en esta ocasión decidimos montar un panel especial de constitucionalistas y abogados, juristas, especialistas en derecho a la integración, porque como te decía, una de las metas es hacer una revisión integral del protocolo de Tegucigalpa. 1991, cuando se firmó el protocolo, todavía en El Salvador no se había firmado la paz. En Guatemala tampoco. Nosotros la firmamos en el 92, Guatemala en el 96. Solo se había firmado la paz en Nicaragua, en los acuerdos de Zapoá. Y entonces el instrumento que se firmó para crear el sistema todavía se enmarcaba dentro de los procesos de pacificación, pero todavía no habíamos alcanzado la paz. Y por esa visión se dejaron fuera algunas realidades como la que tenemos ahora. Una de ellas, que constantemente es objeto de pronunciamiento de muchos jefes de Estado, es el funcionamiento del Parlamento Centroamericano. Yo he estado presente en varias de las reuniones, en algunas de ellas, cuando instalamos la Junta Directiva en el 2019, el entonces electo presidente de Guatemala dijo, el Parlamento Centroamericano o lo hacemos funcionar o lo cerramos. Y bueno, era cierto, es decir, hay una especie de no frustración, pero sí de no satisfacción del trabajo que hace el Parlacén, pero es porque no tiene las facultades legislativas, porque no se le han otorgado esas facultades que tiene tu Parlamento de legislar. En esta reunión que tuvimos el 11 de agosto, los jefes de Estado, la presidenta de Honduras dijo lo mismo. El Parlamento Centroamericano o lo hacemos funcionar o si no Honduras se sale el otro año. Y ha habido ese sentimiento. Entonces una de las cosas que le hemos planteado a los constitucionalistas y a los especialistas en derecho a integración es que al momento de revisar el tratado constitutivo del SICA, que se haga una revisión para poder integrar como órgano fundamental en una estructura con visión republicana, con la separación de los órganos y funciones, los tres órganos fundamentales, una cumbre presidencial, que sería una especie de ejecutivo, un parlamento o congreso que legisle, que llenaría la función legislativa con normas comunitarias, universales, obligatorias, erga omnes para toda la región centroamericana, definiéndoles cuáles son sus competencias y en qué áreas va a legislar para evitar que haya la intromisión en los derechos internos de cada uno de los estados, pero que sí haya seguridad de que va a haber normas de carácter regional. Y luego una función jurisdiccional que sería la Corte Centroamericana de Justicia, que esa sí está en el protocolo de Tegucigalpa. El estatuto de la Corte está contemplado en el protocolo, pero no el Parlacén. Y así hay muchos de los temas que creemos y esperamos que los abogados, los juristas puedan dar sus opiniones sobre ese tema y dejarnos la tarea para seguirlos elaborando, sistematizando, compartiendo con los 8 estados, porque la idea es que todos los 8 estados miembros del SICA puedan tener la posibilidad de pronunciarse sobre este tema, a efecto de escuchar las opiniones y llevarlo a los niveles de toma de decisiones, porque para que este protocolo se pueda reformar se requiere la voluntad de los jefes de Estado. Y ahí es donde necesitamos llevarles a ellos unas propuestas que sean viables, que sean factibles, que sean aceptadas, para que le podamos dar ese impulso a la integración y pasar a lo que hemos dicho, la Unión Centroamericana. Sin duda que sí, ese sueño tan grande y que sin duda tenemos que aprovechar este gobierno con una visión integracionista que se ha convertido en ejemplo y vocero para toda la región centroamericana. Éxitos desde ya, vicepresidente, en este evento tan importante, en esta segunda conferencia sobre el futuro de Centroamérica, que por supuesto ustedes podrán estar pendientes a través de Canal 10, de Noticiero El Salvador y del espacio de esta servidora para poder estarles informando. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a abordar otros temas de interés, la seguridad, como usted ya lo señalaba, doctor Félix Ulloa, que ahora es otra realidad para las familias salvadoreñas y que nadie puede negar.
que ahora se respira un ambiente de verdadera paz. Siga con nosotros, somos Entrevista M. Estamos conversando con el doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República. La próxima semana nuestro país será sede de la segunda conferencia sobre el futuro de Centroamérica. Hemos hablado en el primer bloque de esta entrevista sobre los avances que hemos tenido como país, que son innegables sin duda, pero ahora quiero que hablemos del tema de seguridad. Y es que la guerra contra las pandillas declarada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado que la Asamblea Legislativa apruebe por 30 días más el régimen de excepción, esto tras la solicitud hecha por el Gabinete de Seguridad. Veamos la siguiente nota. El gobierno del presidente Nayib Bukele no dará ningún paso atrás en la guerra contra pandillas. Con 66 votos a favor. A solicitud del Consejo de Ministros, el Pleno Legislativo amplió por 30 días más el régimen de excepción, herramienta constitucional que ha permitido la captura de más de 50,000 pandilleros y sus colaboradores. Este es el camino correcto para alcanzar la paz social y que este presidente que nosotros tenemos, que Dios lo puso, que Dios permitió, ha sido con un propósito divino de terminar tanta angustia, tanto sufrimiento de este pueblo salvadoreño. En la aprobación de esta iniciativa, la bancada de Nuevas Ideas tomó en cuenta la reducción de delitos de alto impacto, como homicidios y extorsiones, que se convirtieron en actividades ilícitas normales en el país, pero que ahora se le está poniendo fin. Es la quinta vez que vamos a prolongar este régimen que ha dado tranquilidad a las familias salvadoreñas, pero sobre todo ha salvado miles de vidas. Ha sido una de las mejores medidas implementadas para todos aquellos que vivían agobiados pensando que no podían pagarle a sus hijos un par de zapatos porque tenían que entregarle el dinero de la renta. Los resultados del régimen de excepción y del Plan Control Territorial son irrefutables, sostienen los parlamentarios. El Salvador está en ruta a convertirse en uno de los países más seguros del mundo, con el proceso de eliminación de las pandillas que inició con el presidente Nayib Bukele. Los salvadoreños han pedido esto que se les está dando, que se han desarticulado las pandillas. Esa es una realidad. Durante los últimos meses ha quedado de manifiesto que la suspensión de derechos y garantías constitucionales son exclusivamente aplicados para pandilleros y sus colaboradores. Vicepresidente, quiero compartir con usted y con nuestra audiencia algunos datos que todos conocemos. En los últimos 15 años, antes del gobierno del presidente Nayib Bukele, en 15 años, en gobiernos de Arena y del FMLN, solo se reportaron 5 días en 15 años sin homicidios. En agosto del año 2015, 918 salvadoreños fueron asesinados. 918 vidas fueron truncadas y con ellas el futuro de ese número de familias en un solo mes en el año 2015. Al ver estas estadísticas y ver que en la gestión del presidente Nayib Bukele, gracias a Dios, afortunadamente, podemos ir contando días tras días sin homicidios, podemos afirmar que el régimen de excepción y el Plan Control Territorial ha sido la única solución para darle este giro tan drástico a la historia salvadoreña. Sin ninguna duda. O sea, no me cabe duda que la aplicación del Plan Control Territorial, que como lo hemos dicho, se inició el 19 de junio de 2019. O sea, apenas teníamos un poco más de 2 semanas de haber llegado al gobierno cuando el presidente anunció la implementación del Plan de Control Territorial. En esa época se anunciaron las 7 fases. La primera era ir a recuperar los territorios, porque las pandillas los tenían controlados. Mucho más de 1/3 del territorio nacional estaba bajo control de las pandillas. Había que ir a recuperarlo. Se hizo la primera fase. La segunda era llevar los servicios del Estado a esas comunidades donde no se podía llegar con la salud. Los proyectos como Fosalud o las unidades de salud en las comunidades, era imposible llegar. Los médicos, las enfermeras se resistían porque o eran renteados, quiere decir extorsionados, o amenazados, asesinados, violados, etc. Entonces se llevó los servicios públicos, la educación a las escuelas, que eran objetivos de las pandillas. Ahí reclutaban
niños para las pandillas o que sirvieran de mensajeros, o incluso algunos eran asesinados. Por eso se dio en el régimen anterior un flujo de niños migrando hacia Estados Unidos sin acompañantes por el riesgo que tenían en las escuelas. Se llevaron también servicios de recreación, de deportes, se hicieron parques para patinetas, se construyeron los cubos, que vale la pena recordar. El cubo es el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, un proyecto que muchos países lo están solicitando porque es una opción de un espacio público para jóvenes en zonas de riesgo donde ellos pueden tener acceso a internet, a juegos, videojuegos, bibliotecas, etcétera. El primero lo hicimos con la colaboración de la Unión Europea, pero ya hay un presupuesto de casi $100 millones para ir haciendo cubos en todo el país. Entonces, la tercera fase a la que íbamos fue donde la oposición ciega y absurda de la Asamblea Legislativa no quiso ratificar el préstamo de $109 millones que había otorgado el Banco Centroamericano de Integración Económica para equipar a nuestras fuerzas del orden. Porque como encontramos la policía y encontramos la Fuerza Armada, no estaban en condiciones de ganar una guerra a las pandillas. Las pandillas tenían mucha más capacidad de fuego, mejor armamento, mejor equipamiento, mejor inteligencia, organización, campamentos, desde los cuales enfrentaban a los cuerpos de seguridad. La policía andaba con pistolas de 3 balas, con vehículos que había que empujarlos, no tenían radios de comunicación, chalecos antibalas. Todo eso se iba a adquirir con ese préstamo. Al no otorgarlo la Asamblea Legislativa, tuvimos que esperar hasta que llegara la actual Asamblea, que tomó posesión el 1 de mayo, para que ese préstamo se otorgara. Y con esos recursos tenemos una policía armada adecuadamente, protegida adecuadamente, con comunicación adecuada, con munición suficiente, con vehículos especiales, los Yago y los Sandcat que se van a adquirir, con drones, y por eso el éxito que está teniendo en este momento esa campaña que se llama Guerra contra las Pandillas, porque los 2 años en los que estuvo vigente el Plan Control Territorial, en los que se fue construyendo un mapeo, una identificación de cómo operaban estos grupos y la población fue brindando la información, ha permitido que ahora la campaña que se ha hecho en menos de 6 meses se ha capturado ya más de 50,000 delincuentes y criminales, sin que haya habido derramamiento de sangre, porque es lo que muchos quisieran ahora, ver que hay enfrentamientos y que hay muertos para salir a reportar lo que quieren decir afuera, que aquí hay violación de derechos humanos, que aquí hay un Estado dictatorial, autoritario. Y lo que hemos visto es unas acciones de operaciones quirúrgicas de la fuerza pública que llegan y capturan y los ponen a la orden del juez. Entonces el estado de excepción o régimen de excepción ha sido el instrumento legal que ha utilizado el gobierno para proveerle a las fuerzas del orden público un marco normativo que les permita actuar dentro de la ley. Porque si no se hubiera decretado ese estado de excepción y no se hubieran suspendido las garantías constitucionales, como son el Estado, el derecho de asociación, la intervención de las comunicaciones, ampliar el plazo de la detención administrativa de 3 a 15 días y limitar el derecho de defensa mientras están detenidos, que son las 4 garantías que se han suspendido, se hubiera actuado en contra de la Constitución. Pero al hacer esa suspensión, que lo hace la Asamblea Legislativa a petición del órgano ejecutivo, en base al artículo 29, pues estamos actuando dentro de la ley. Vicepresidente, suena mezquino escuchar esta intención por parte de la oposición a negarse los fondos a la seguridad de un país que tenía un derramamiento de sangre terrible. Pero muchos señalan que es aún más mezquino que exista esta defensa férrea para estos grupos. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta oposición actual? Bueno, acuérdate que la oposición como política como tal ha perdido relevancia. El pueblo los descartó en las elecciones del año pasado, de febrero del 2021, y entonces lo que han quedado son sus voceros. Ahí vienen estas ONGs que están vinculadas. Si tú ves, a mí me da risa ver cuando salen 2 señoras vinculadas al FMLN hablando de las violaciones de derechos humanos y del Estado dictatorial, cuando solo en los 2 gobiernos del FMLN, y esto está documentado, yo tengo el documento oficial, solo en los 2 gobiernos del FMLN hubieron más de 40,000 salvadoreños asesinados. Es decir,
Esos datos son escalofriantes y ahora salen estos voceros rasgándose las vestiduras cuando en ese periodo pues eran parte de la ONG que recibían financiamiento ilegal de parte de la Asamblea Legislativa de la época. Por otra parte, hay otros grupos fuera del país que hacen eco de estas denuncias porque tienen su propia agenda. Y como decíamos, el estar atacando al presidente Bukele creen que le hacen daño al presidente y lo que hacen daño es al país. Y además se van poniendo ellos al descubierto, porque cuando critican el estado de excepción y empiezan a señalar las fallas que tiene, porque no podemos negar, hay errores, se han cometido errores como toda obra humana y el esfuerzo es corregirlos, pero eso es la excepción que confirma la regla. La regla es que la operación es exitosa, cuando más del 95% de las capturas han sido validadas por los jueces y las detenciones están hechas en base a derecho. ¿Por qué? Porque no se trata, como en el pasado, de que la policía capturaba a un grupo de criminales, lo ponía a la orden del juez y inmediatamente salían por la otra puerta, porque las pruebas, las evidencias no estaban bien fundamentadas, porque el plazo no era suficiente, por eso se ha ampliado a 15 días, o porque los jueces estaban vinculados con las pandillas o estaban atemorizados, porque muchos jueces eran atemorizados, y eso es la situación que hemos visto que ha cambiado radicalmente ahora. Y estos señores incluso se oponen a que hayan lo que en otras partes se llama los jueces sin rostro, para que no se sepa qué juez está juzgando a qué tipo de pandilla o a qué pandillero o a qué estructura criminal, para evitarle que hayan vendetas contra los jueces o sus familiares. O sea, como tú dices, si bien es escandaloso el nivel de crímenes, de violencia que vimos en el pasado, es todavía más indignante ver que hayan personas que salen en defensa de esta situación y que piden que volvamos al pasado, que ese es lo más contradictorio y contrasentido, pedir que regresemos a como estábamos antes, es decir, realmente no se entiende, a menos que tengas una agenda y seas insistentemente vocero de una oposición política que por sí misma no se puede expresar porque el micrófono, el megáfono, todos los parlantes, el pueblo se los quitó el día 28 de febrero del año pasado. El presidente de la República, Nayib Bukele, cuando dio su mensaje a la nación en su tercer año de gobierno en la Asamblea Legislativa el junio pasado, decía, esta guerra contra las pandillas no es mía, no es del gobierno de El Salvador, es una guerra de todos los salvadoreños. Y señalaba que era un momento único el que estábamos viviendo en nuestra historia como país. En su opinión, vicepresidente, viendo la muestra de 9 de cada 10 salvadoreños que están aprobando esta guerra contra las pandillas, ¿está decidido el país a poder abrazar esta idea del gobierno, del presidente y poder decir, este es el camino y no hay marcha atrás? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y yo creo que cuando se declaró la guerra contra las pandillas, después de aquel fin de semana sangriento de marzo, de finales de marzo, el Estado en su conjunto, porque no fue solo el gobierno, fue el Estado, porque reaccionó el órgano legislativo, el órgano judicial y el Ministerio Público, la Fiscalía, al declarar la guerra hicieron el uso legítimo que lo habilita el derecho internacional humanitario de lo que se llama el jus ad bellum, o sea, el derecho a la guerra. Es un derecho que tienen los estados para proteger a sus poblaciones. El Estado salvadoreño salió en defensa de la población salvadoreña contra un enemigo despiadado, cruel, que asesinaba, que extorsionaba, que violaba, que desaparecía a la ciudadanía honrada y trabajadora. Entonces, cuando la población percibe de que en esta ocasión sí hay las posibilidades de ganar esta guerra, porque tenemos toda la información de inteligencia recabada en el Plan de Control Territorial, tenemos nuestras fuerzas del orden bien equipadas, estimuladas, motivadas, porque esa era otra cuestión. Los policías, cuando estaban los gobiernos anteriores, no solo estaban desmotivados, sino que tenían condiciones laborales precarias. Aquí se les ha hecho un reconocimiento económico en sus prestaciones laborales que les permite a ellos entregarse más a su tarea de proteger a la población. Entonces, cuando ves eso, ves las fuerzas del orden, ves que la batalla se está ganando, la población tiene más confianza. Y ahora la participación de la población es más activa.
Ellos están incluso señalando dónde están escondidos los que han logrado escaparse o están identificando a los que llegaban a cobrarle la renta. E incluso creo que ya se están dando algunos casos en los que la misma población ha capturado al pandillero que antes llegaba a cobrarle la renta y se lo ha entregado a la policía. Es decir, ya la población no solo está cobrando confianza en las instituciones, sino confianza en sí misma, porque estaba totalmente sometida al terror de los pandilleros, estaba totalmente doblegada ante el terror que imponía el de la pandilla, que no solo llegaba y le pedía una cora al que iba a entrar a la colonia o iba a salir de la colonia, era una especie de peaje, sino que a un padre de familia le decía que quería a su hija para que se fuera con el jefe de la pandilla y no había más que acceder. Es decir, esos hechos indignantes son los que ahora la población está viendo que ya no van a seguir. Y la idea es que esta situación sea irreversible, porque la población, cuando se empodere a sí misma y tenga el respaldo del Estado y del gobierno, va a ser la que va a salir triunfante en esta guerra. Una población empoderada que sin duda la manera de reconocer que es un éxito para el país, muy probablemente sea en las próximas elecciones. Precisamente hablaremos del tema al regresar de la pausa. Siga con nosotros en la entrevista M. El Tribunal Supremo Electoral ha revelado las fechas de las elecciones a realizarse en el año 2024, ocasión en la que coinciden las elecciones presidenciales de alcaldes y también diputados de la Asamblea Legislativa, así como del Parlamento Centroamericano. Vea la siguiente nota. De acuerdo a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, cada 15 años en El Salvador coinciden todas las elecciones. La última vez fue durante el 2009, cuando también los salvadoreños acudieron a las urnas para elegir presidente, alcaldes, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlacen. El domingo, 4 de febrero de 2024, será la fecha en que se llevará a cabo la elección de presidente y vicepresidente de la República. Y en esa misma fecha, ese domingo 4 de febrero, la elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa. La funcionaria afirmó que el colegiado basó su decisión de separar los procesos conforme al inciso final del artículo 169 del Código Electoral, que establece que al coincidir las elecciones de funcionarios, se podrá celebrar de manera conjunta o en fechas distintas. Hemos acordado que el domingo 3 de marzo de 2024 se llevará a cabo la elección de la representación de diputados al Parlamento Centroamericano y la elección de integrantes de los consejos municipales. Informaron también que la posible segunda vuelta presidencial también tiene fecha. Esta tendría lugar el mismo 3 de marzo. En cuanto al presupuesto para realizar todas las jornadas, todavía no está claro, ya que según ellos, falta aprobar el Plan General de Elecciones cuando se les notifique la modalidad para el voto en el exterior. Bueno, vicepresidente, antes de hablar de las elecciones, usted me quería decir, el tema de la guerra contra las pandillas es irreversible, me decía. Yo creo que sí, yo creo que tiene que quedar ya en la conciencia, en la mente de nuestro pueblo, de que no hay marcha atrás. Ya esta guerra la vamos a ganar más temprano que tarde. No solo porque estamos liberando a las comunidades de ese flagelo que las tenía oprimidas, las tenía amedrentadas, sino porque además se está permitiendo que florezca una economía que estaba totalmente opacada por la acción criminal de estos grupos. Una persona quería abrir un pequeño negocio en una comunidad, ahí estaba el marero pidiéndole la renta. Un señor quería abrir un taller de reparación de carro, inmediatamente aparecía el marero cobrándole la cuenta. Una tienda, una pupusería. Ahora se ha sentido que esos negocios están floreciendo. Y no solo es en el nivel de la micro y pequeña empresa, que lo han reportado las gremiales de este sector. ¿Lo han reconocido? No, por eso lo han reconocido las gremiales en el tema de la micro y pequeña empresa, pero también la gran empresa. Hemos visto las declaraciones del presidente de la ASI, de la Asociación Salvadoreña de Industriales, la misma NEP,
ha tenido que reportar y reconocer de que muchas de las empresas de ellos que pagaban renta ya no la pagan, pero todavía más los trabajadores de esas empresas que llegaban agobiados, que llegaban extorsionados, ahora se sienten más liberados y con mayor productividad en el campo económico. Así que, por una parte, nos congratulamos que se han salvado tantas vidas. Lo decía el presidente de la Asamblea Legislativa en esta última prórroga que se dio esta semana, que hay una cifra que no podemos medir. Así podemos saber cuántos capturados tenemos en este periodo, pero cuántas vidas se han salvado, no lo sabemos. Lo que sí estamos seguros es que son miles y decenas de miles de vidas las que se han salvado, de familias. Por lo tanto, la batalla es por la vida, pero además tenemos como un plus y como una ganancia adicional que la economía se está fortaleciendo. Solo la industria de transporte pagaba 36 millones de dólares al año a las pandillas. Y hemos visto que en el reporte que salía en el periódico El Diario de Salvador, el 91% de la industria del transporte ha dejado de pagar extorsión. Es decir, estamos viendo también los resultados económicos. Así que la batalla es irreversible, la vamos a ganar con el apoyo de toda la población. Sin duda que es otra historia, la del Salvador. Y usted dice con el apoyo de todo El Salvador. Vicepresidente, ya el Tribunal Supremo Electoral ha dado las fechas para las elecciones en el año 2024. ¿Será un año donde los salvadoreños tendrán el poder de ir y decidir quiénes serán sus gobernantes? Tanto, ya lo veíamos en la nota, la presidencia, la vicepresidencia, diputados, alcaldes. ¿Qué podemos esperar de este El Salvador que cada día se informa más, cada día demanda más y cada día conoce más sus derechos? Exactamente. Bueno, mira, como lo decía la presidenta, el ciclo electorales nuestros, cada 15 años coinciden las elecciones generales. Dentro de esos 15 años tenemos elecciones, 3 años para las municipales y legislativas, 5 años para presidente, y por eso es que las formas impares en que se dan no permiten que haya una regularidad durante todo el tiempo, sino que cada 15 años. Tenemos 2 experiencias desde la firma de los acuerdos de paz y la entrada en vigencia de la nueva legislación electoral. En el 1994 tuvimos elecciones generales y se hicieron todas el mismo día, las 4. Presidentes, diputados, Parlacen y consejos municipales. La siguiente ciclo, que fue en el 2009, se separaron. Hubieron las elecciones municipales legislativas y las presidenciales. Ahora, en el 2022, la opción es otra vez separarla. Entonces yo creo que se está siguiendo la normativa como se ha señalado. ¿En el 2024? Perdón, sí, el 2024. Decía que lo anunciaban hoy en el 2022 porque el tribunal toma la decisión de establecer la fecha de elecciones porque para efectos de calendario electoral ese es un punto de referencia. Entonces se dice para contar los plazos, ¿verdad? Tantos días antes del día de la elección o tantos meses, o sea que el calendario electoral no empieza el 2024, empieza desde el 2023. Legalmente, un año antes no se puede, por ejemplo, un año antes de la fecha de elección, no se puede cambiar de domicilio. O sea, tú vas a tener que votar en el DUI si no cambiaste tu dirección antes de un año en el lugar que aparece. Si ya has cambiado por razones de trabajo, por razones familiares a otro municipio, no vas a poder votar. Por eso es que contamos esta fecha. Y además, porque en la práctica ya la oposición está en campaña. Es decir, tú no creas que todas estas críticas al gobierno, al presidente, son gratuitas. Es decir, para ellos, si no empiezan a hacer todo este trabajo, que supuestamente hay un desgaste normal en el ejercicio del poder, todo presidente en los primeros 100 días es súper bien evaluado, pero luego empieza el desgaste y empieza a caer. Entonces la apuesta de ellos es a desgastar la imagen del presidente con estas críticas permanentes, pero el efecto es al contrario. Cada vez que se hacen las críticas al presidente, crece su nivel de aceptación, pero ya están en campaña. O sea, pues que para efectos electorales debemos de entender en ese marco y a las entidades extranjeras que le hacen el juego a estos grupos acá, o lo hacen de manera ingenua y están cayendo en la trampa de caer ya en la campaña preelectoral que están haciendo estos grupos, o tienen una agenda de apoyarlos, porque muchos de estos sectores de la comunidad internacional, de algunos grupos de ONG internacionales, han estado vinculados
a cualquiera de los dos partidos que administraron el gobierno en la época pasada. Y siguen manteniendo esos vínculos y siguen teniendo los mismos financistas, el mismo financiamiento. Entonces, con ellos no hay forma de discutir, ni de analizar, ni de razonar, porque ellos tienen una agenda y aunque tú les presentes las evidencias de todos los logros que el país tiene, que algunos de ellos los hemos mencionado acá, en el campo económico, en el campo social, educativo, de salud, de seguridad, de infraestructura, nunca lo van a reconocer porque tienen una agenda electoral. Y lástima pues que los grupos de fuera los financian y los apoyan. Pero hay otros que lo hacen de buena fe. Hay algunos sectores de fuera que creen en lo que les están diciendo porque las imágenes que se reproducen, que se comparten afuera del país, van orientadas a ese tipo. Pero cuando se dan cuenta que los están utilizando para fines electoreros, entonces la gente esa ya empieza a retirarse. Y hemos visto varias entidades que estaban apoyando y que estaban repitiendo el discurso de que aquí había una dictadura, un régimen autoritario, han empezado a venir sus propios monitores o a escuchar otras voces y se han estado retirando. Cada vez son menos los grupos que afuera apoyan a esta sección, porque todo el mundo sabe que ya estamos en campaña electoral. Y es importante decir que también esta nueva Asamblea Legislativa le ha brindado la oportunidad a los salvadoreños en el exterior, a nuestra diáspora, esa diáspora que está pendiente de la señal de Canal 10 y que tendrán la oportunidad de votar además, vicepresidente. Bueno, esa es una de las novedades que esperamos pueda ser la oportunidad que nuestra diáspora siempre estuvo esperando para mostrarse, para expresarse, para exigir su derecho a incidir en el futuro de nuestro país. Esa es la tercera vez que se iría a una elección con la participación de la diáspora. La primera en el 2014, donde los dos partidos, y te digo porque yo estuve muy directamente involucrado en ese ejercicio, los dos partidos tenían miedo hasta dónde se iba a ir el voto de la diáspora. Entonces trataron de bloquear. Teníamos 89,000 salvadoreños con DUIs vigentes que no les permitieron votar porque tenían dirección del Salvador y no de los países donde vivían. Habían 50,000 DUIs que estaban vencidos, que se pidió un decreto especial solo para que votaran. Si hubiéramos aceptado esos dos universos, hubiéramos tenido más de 140,000 salvadoreños aptos para votar. Sin embargo, se dijo no, tienen que ir a sacar el nuevo DUI. Fue una campaña de decepción para muchos salvadoreños que tuvieron que ir a sacar el nuevo DUI. Se colapsaron los DUI centros, apenas se lograron registrar 10,000 con mucho esfuerzo y al final solo votaron como 4,000. En esta segunda elección que se dio en el 2019 fue lo contrario. Es decir, ya nuestra diáspora estaba más atenta, sí se sabía por quién querían votar y entonces los dos partidos se pusieron de acuerdo para bloquear el voto que la diáspora ya había expresado iba a ser para Nayib Bukele. Y entonces empezaron a bloquear con una serie de requisitos casi imposibles de cumplir. Había que ir, registrarse, sacar una hoja, llenar la hoja, escanear esa hoja, mandarla al tribunal, de ahí que se inscribiera. Bueno, mi hija, que vive en Ottawa, hizo todo el trámite y cuando estaba escaneando la hoja para mandarla, hizo 10 intentos y no podía. Hasta que me llamó y hablamos con un magistrado desde la época y pudo ella y pudo votar. Pero ese era un caso. Entonces hubo obstáculos para que votara. En la primera, porque Arena no sabía si el voto iba a ir para el FMLN o el FMLN para Arena. Y como la diferencia había sido muy pequeña, en el 2009, de menos de 60,000 votos que ganó FUNE, y teniendo 150,000 salvadoreños afuera, dijeron, no, estos van a definir la elección. Entonces lo bloquearon. En esta no, aquí ya sabían que era para Bukele, entonces los dos partidos se pusieron de acuerdo en el tribunal y entorpecieron el voto. Ahora las condiciones son diferentes. Hay la posibilidad de que haya el voto de manera electrónica que va a permitir a nuestra diáspora poder hacerlo de manera ágil, sin necesidad de los conglomerados o de tener en los consulados si se hace presencial o de tener que enviarlos por la vía postal. Es decir, eso creo que ya estaba maduro el proyecto, la Asamblea Legislativa tiene en sus manos la posibilidad de aprobar esta legislación, esta ley para el voto desde el exterior y esperamos que sea tanto seguro y ágil para nuestra diáspora como garantizado de que se va a respetar y que el salvadoreño que vote fuera del país, su voto va a contar para quien él lo deposite.
Para despedirme, vicepresidente, no puedo dejar de preguntarle, hay una sentencia en materia electoral de la sala, ahora que trae el nombre del presidente Nayib Bukele a la mesa. Quisiera que me hablara sobre esta decisión de la sala. Bueno, mira, la sala actual lo que ha hecho es interpretar un artículo de la Constitución, el 152, que establece los requisitos para poder optar al cargo de presidente. Es un artículo que está redactado de una manera muy ambigua. En un estudio que hicimos en el 2014, cuando se iba a presentar el expresidente Saca, que ya había sido presidente y se iba a presentar, encontramos 3 definiciones del periodo inmediato anterior, que es lo que establece, que dice que el que haya ejercido la presidencia del periodo inmediato anterior, y esas interpretaciones, al final, la sala que fue electa entre 2009 y 2014, de los llamados 4 magníficos, dijo que había que esperar 2 periodos, o sea, 10 años para que alguien que hubiera ejercido la presidencia se pudiera presentar. La dedicatoria era directamente contra Mauricio Funes para que no se pudiera presentar, porque decían que había un pacto entre Funes y Saca de que se iban a estar eligiendo uno y el otro. No fue contra Saca porque Saca ya estaba inscrito. Y la sentencia la dieron después que Saca perdió las elecciones. ¿Verdad? Si Saca la hubiera ganado, quién sabe si hubieran dado esa sentencia. O sea, queda a criterio de los jueces o magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esta sala vino ahora y cambió esa jurisprudencia constitucional y dijo que el que ejerce la presidencia de la República no dice que puede reelegirse, porque ahí sería inconstitucional y daría derecho a la insurrección y todos estaríamos contra eso, que dijera el presidente se puede reelegir. No, dice el que ejerza la presidencia tiene que renunciar 6 meses antes e inscribirse como candidato. O sea, el derecho es inscribirse como candidato. Si se reelige o no, eso lo va a decidir el pueblo soberano. O sea, pues que ha habilitado la sentencia para que la persona que ejerce la presidencia de la República no tenga que esperar ni 5 años ni 10 años, sino que simplemente deja el cargo 6 meses antes de la fecha en que debe de entregar el poder y se inscribe como candidato. Inscrito como candidato, es el pueblo el que lo decide si lo reelige o no lo reelige. Así está la situación. Gracias, vicepresidente. Así como usted lo dice, será cada salvadoreño el que a través del voto elija cuál será el futuro, el presente y el futuro de nuestro país. Agradezco su tiempo, vicepresidente, y ojalá venga más a menudo a Entrevista M para conversar con nosotros y que su mensaje pueda llegar siempre a la población salvadoreña. Ha sido un gusto conversar contigo, con la población aquí en el territorio nacional, con los salvadoreños que nos sintonizan más allá de nuestras fronteras. Y bueno, cuando me inviten, sabes, estoy a la orden. Muchas gracias, doctor. El doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República, nos ha acompañado esta mañana en la primera parte de Entrevista M. Vamos a la pausa y al regresar tenemos más para usted.